Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alicia y estás en Alicia en los supuestos de la existencia. Este es el último video de reducción de estrés que vamos a hacer en el año para dar comienzo a una nueva etapa. Esperen muy pronto info. He estado subiendo algunos reels y algunas cosas en redes sociales pues en relación a este nuevo podcast. Y pues espero que disfrutes mucho del próximo contenido, pero es momento de un muy bonito cierre de uno de los momentos de mayor meditación que he tenido a lo largo de el canal. Y me parece que también ha sido con muchísimas herramientas. Y pues bueno, sin más, vamos a empezar con esta sesión para ustedes. Hay un texto muy bonito que quiero compartir, que es del libro de inteligencia emocional de Goleman. Es un PDF que de hecho tengo. Si lo necesitas o si te gustaría tener el libro completo, puedes mandarme un mensajito en los comentarios con un correo electrónico. En mis redes sociales, si prefieres que tu información mantenga privada, me encuentras en Instagram como Alicia-existencia. Y también puedes dejarme tus comentarios por WhatsApp, o también me encuentras en las redes personales como Sandy Alice en Instagram, ¿vale? Por si por ahí quieres como un trato un poquito más directo, ahí también puedes encontrar mi número de WhatsApp. De todas formas, lo voy a dejar en los comentarios, en el comentario fijado, por si necesitas o resolver alguna duda de los ejercicios más adelante. Y bueno, el primer texto que te voy a compartir es pues realmente de mis partes favoritas de este libro. Es maravilloso porque te va llevando de una forma bastante, me parece como natural y de muy práctica hacia la psicología. El tema que tenemos para hoy es Conócete a ti misma. Es bien importante que pongamos atención al detalle con el que empieza, que es una historia pues muy linda, la verdad. Voy a iniciar la lectura, ¿vale? Conócete a ti mismo, capítulo 4. Según cuenta un viejo relato japonés, en cierta ocasión un belicoso samurái desafió a un anciano maestro zen a que le explicara los conceptos del cielo y el infierno. Pero el monje replicó con desprecio: no eres más que un patán y no puedo malgastar mi tiempo con tus tonterías. El samurái, herido en su honor, montó en cólera y desvainando la espada exclamó: tu impertinencia te costará la vida. Eso, replicó entonces el maestro, es el infierno. Conmovido por la exactitud de las palabras del maestro sobre la cólera que él estaba atesando, el samurái se calmó, envainó la espada y se postró ante él agradecido. Y eso, concluyó entonces el maestro,
Eso es el cielo. La súbita caída en cuenta del samurái de su propio desasosiego ilustra a la perfección la diferencia crucial existente entre permanecer atrapado por un sentimiento y darse cuenta de que uno está siendo arrastrado por él. La enseñanza de Sócrates, conócete a ti mismo, darse cuenta de los propios sentimientos, es en el mismo momento en que estos tienen lugar. Constituye la piedra angular de la inteligencia emocional. A primera vista, tal vez pensemos que nuestros sentimientos son evidentes, pero una reflexión más cuidadosa nos recordará las muchas ocasiones en las que realmente no hemos reparado o hemos reparado demasiado tarde en lo que sentíamos con respecto a algo. Los psicólogos utilizan el engorroso término metafórico cognición para hablar de la conciencia y de los procesos del pensamiento, y el de metaestado para referirse a la conciencia de las propias emociones. Yo por mi parte prefiero la expresión conciencia de uno mismo, la atención continua a los propios estados internos, esa conciencia autorreflexiva en la que la mente se ocupa de observar e investigar la experiencia misma, incluidas las emociones. Esta cualidad en la que la atención admite de manera imparcial y no reactiva todo cuanto ocurre por la conciencia como si se tratara de un testigo, se asemeja a un tipo de atención que Freud recomendaba a quienes querían dedicarse al psicoanálisis. La llama atención neutra flotante. Algunos psicoanalistas lo denominan ego observador. A esta capacidad que permite al analista percibir lo que el proceso de la asociación libre despierta en el paciente y sus propias reacciones ante los comentarios del paciente. Este tipo de conciencia de uno mismo parece requerir una activación del neocórtex, especialmente en las áreas del lenguaje destinadas a identificar y nombrar las emociones. La conciencia de uno mismo no es un tipo de atención que se vea fácilmente arrastrada por las emociones, que reaccione en demasía o que implique o amplifique lo que se perciba, sino que por el contrario constituye una actividad neutra que mantiene la atención sobre uno mismo aún en medio de la más turbulenta agitación emocional. William Seaton parece describir esta facultad cuando al hablar de su profunda depresión menciona la sensación de estar acompañado por una especie de segundo yo, un observador espectral que, sin compartir la demencia de su doble, es capaz de darse cuenta con desapasionada curiosidad de sus profundos desasosiegos. En el mejor de los casos, la observación de uno mismo permite la toma de conciencia ecuánime de los sentimientos apasionados o turbulentos, y en el peor, constituye una especie de paso atrás que permite distanciarse de la experiencia y ubicarse en una especie de paso atrás que permite distanciarse de la experiencia y ubicarse en una corriente paralela a la conciencia que es meta, que flota por encima o que está junto a la corriente principal y en consecuencia impide sumergirse por completo en lo que está ocurriendo y perderse en ello, en un cambio, favorece la toma de conciencia. Es realmente profunda esta metáfora que utiliza para poner esta
esta ambivalencia que sucede en nosotros a través de la cólera y que creo que nos puede permitir, como bien menciona Sócrates, conocerte a ti misma. Es muy importante que tomes en cuenta cuáles son estos estados en los que te puede llevar a conectar o hacer a través de ciertos impulsos cosas con las que realmente tú no te sientes tan centrado, ¿no? Y a veces esto puede llevarnos pues a tener una respuesta tardía e incluso disculparnos de forma tardía. Ahora bien, hay algo que es muy bonito reflexionar sobre este libro, ya más relacionado quizá a una cuestión práctica, claro, ¿no? Que al final es a lo que nos lleva la psicoterapia. Y yo preparé un ensayo maravilloso que nos permite un poco como conectar con esta parte del libro. Voy haciendo algunas pausas, no lo voy a leer tal cual porque me parece que también tenemos que profundizar un poco de, digamos, y hacernos como conscientes de lo que vamos sintiendo con las palabras. Entonces hay algo que nos menciona el libro en relación a la pausa, ¿no? Creo que eso es una parte importante del libro, el que podamos mantener la atención en nuestro cuerpo, sobre todo en los lugares donde podemos sentirnos un poco como salvajes, y salvajes hablando sí del instinto, hablando de dejarse llevar por la cólera, por lo flemático, por estas sensaciones que a veces nos invaden a través de los impulsos. Incluyendo la relación con nosotros mismos. Hay una pregunta que a mí me enseñaron a hacer en psicoterapia hace unos años que me parece valiosa y que trato de hacerla mucho y que creo que es momento de regalárselas como parte fundamental de lo que hacemos nosotros en terapia, que es ¿qué emoción predominante tienes justo ahora? Y en ese justo ahora te permites también entender cómo te sientes rodeado de las personas. Yo sé que puede sonar un poco raro, pero a través de estos videos me he percatado de que sí siento que estoy acompañada por ciertas personas. Incluso tengo como los nombres en mi mente, cómo van pasando uno tras otro, de las personas que están pendientes de mi estado, de cómo me siento. Yo me he dado cuenta que los videos lo ven las personas más cercanas a mí y los consultantes que son mucho más cercanos, y también hay nuevas personas que están conectando con el contenido. Entonces creo que eso me hace sentir acompañada. En este momento esa sería mi emoción predominante. Esto permite entender todas las emociones en existencia, ¿no? Y creo que eso se convierte en algo muy poderoso. Entonces la pregunta que yo les regalo para que ustedes inicien este proceso de conocerse a sí mismo es que traten de tomarse el momento para ver qué emoción es la que predomina justo en este momento en sus vidas y en este momento de la hora, ¿no? Como también hacer esa pausa en concreto. Hay algo que sí me gustaría leer así tal cual, que es pues una cita del libro, que es: no siempre nuestros sentimientos logran cruzar el umbral de la conciencia. El sentido de acercarnos al otro, en mi opinión, debe ser desde un espacio horizontal, es decir, no buscando colonizar a la otra persona, no buscando invalidar nuestra propia experiencia. Y para acercarnos a ello necesitamos escuchar primero nuestros deseos, nuestras necesidades,
para poder desde ahí también tener un punto de partida. Y entonces ahora sí preguntar al otro lo que necesita o lo que le gustaría experimentar. Para poder enfrentar entonces nuestra propia esperanza y poder acercarnos y quizás así poder cruzar ese umbral. Ahora, hay algo que a mí me parece bien importante como concepto, que es la pasión. La pasión, en mi opinión, es una de las tensiones más complejas de poder sostener, porque cuando una persona está apasionada puede desbocarse en sus propios instintos, y eso también es muy maravilloso de observar. Entonces creo que a veces he podido quedar un poco asombrada de la capacidad que tenemos de apasionarnos por nuestras propias vidas. Y creo que por eso es difícil de sostenerlo. Creo que es importante que sepas cuáles son las cosas que te llevan a esta pasión, cómo se van construyendo esas emociones y cómo quizá a veces dentro del enfado, dentro del camino ya más turbulento, puede haber algunas cosas que no nos estén haciendo tanto sentido de lo que queremos hacer en sí. Es importante registrar el acceso a las preocupaciones que nos invaden al no lograr lo querido, para así poder tomar una postura más crítica. Porque a veces la frustración de no lograr las cosas pues nos puede llevar un poco a eso. Ahora, lo que viene adelante también es una crítica al querer ser empático, porque creo que cuando te quieres conocer a ti mismo, justo a veces tendemos a querer, a través de nuestras relaciones, crear empatía con el otro. Y la empatía es una herramienta muy bonita de la terapia, pero también es una herramienta un tanto peligrosa que nos hace ser condescendientes con el otro, y entonces ya no está realmente entendiendo, sino más bien dándole una palmadita al otro, como de sí te entiendo, pero de lejitos, ¿no? Al ser como tan optimista, genera también un poco una invalidación de las emociones profundas de las personas. Entonces sí usarla, pero usarla con cierta medida pues de atención a ese detalle, ¿no? Aprender más bien a ser compasivo. Creo que si ya estamos de por sí en el camino de la empatía, podemos asumir una postura más bien compasiva, que puede ser un poco más compleja para llevarnos a un nivel de conciencia distinto con el otro. Creo que sí, digamos, puede llevarnos la empatía, digamos, no desde el lado negativo, sino desde una creencia funcional de la empatía, a captar los mensajes no verbales de las personas y de nosotros mismos, y ser más bien observadores del mundo, y también nos puede llevar a ser personas muy altruistas. Entonces creo que la empatía bien manejada sí te puede llevar a un nivel de atención con el otro y la escucha contigo. Ahora bien, dentro de la inteligencia emocional aplicada tenemos los enemigos íntimos. Aquí hay un ejemplo que puedo dar. A través de los años que llevo dando terapia de pareja, puedo notar un poco lo siguiente. Si me permiten, voy a parafrasearme. Siempre que llegué al momento de conversar, alguno de los dos intentaba desacreditar al otro. Y esto los pone en una situación donde se abandonan. No se relacionan desde el compromiso, y justo es bastante, en ocasiones suele ser la tensión la que los mantiene juntos, es decir, la discusión recurrente. Y esto lo puedo ilustrar pues a través de mi trabajo con ciertas personas. No voy a revelar nada sobre mis casos terapéuticos, pero puedo hablar de una historia que se parece a una de las historias de uno de mis consultantes.
que es un personaje de la levedad del ser, la insoportable levedad del ser, en donde este personaje, que es Teresa, comparte vida con Tomás, y entonces ellos empiezan a tener una relación romántica, pero él no está convencido de relacionarse, y prefiere su vida como soltero. Entonces Teresa se envuelve en una lucha constante entre sentirse validada o no por este hombre, entre dejarse llevar por el amor que siente o no, y evidentemente esta dualidad del peso y la ligereza empieza a ser un dilema constante en los personajes, y esto a su vez pues te lleva a sentir bastante angustia. Cuando tú eliges salir de ese tipo de relaciones, empiezas a sentir una ligereza impresionante, y esto es bien válido de refutar, porque habrá quien se quiera quedar también en las relaciones y en la angustia, pero también hay que aceptar que cuando uno toma la decisión de por fin liberarse de vínculos que nos están haciendo tanto daño, en el sentido de angustiarnos tanto o llevarnos a perdernos de nosotros mismos, encontramos mucha lealtad hacia nosotros también. Entonces, si digamos, aquí un poco para cerrar, la lucha de los polos me parece que puede evitarse siempre y cuando exista un espacio para entender que su perspectiva debe ir moldeando o no el argumento, la razón, la lógica, el debate, la conquista, como lo llamamos en el existencialismo. Después de tantas discusiones, solo queda el barco a la deriva. Aún en ese punto de templanza puede ser un recurso para expresar nuestras propias dificultades. Y esto no implica que pues simplemente solo decidas terminar estas relaciones que te están llevando a la angustia, sino que pues te las cuestiones, ¿no? Vayas considerando pues qué tanto estás perdiendo de ti en estas relaciones, ¿no? Ahora bien, hay algo más adelante en donde nos empieza quizá a cuestionar respecto a nuestros propios hábitos, y creo que una herramienta muy bonita que puedo darles y que hemos estado viendo a través de estos videos es el minimalismo mental. El minimalismo mental que concilia nuestros hábitos, nuestras ideas y nuestros sueños, y un equilibrio entre el mundo material y nuestra existencia en los diferentes planos que percibimos. Y aquí sí es un poco la invitación a quizá dejar de usar el teléfono cuando sientes que ya te está invadiendo demasiado las aplicaciones, los nuevos usos con la inteligencia artificial, anotar tus cambios, cómo vas notando más que el progreso, los cambios que tú has ido notando, y posteriormente redirige tu atención a otra actitud en donde se aprecie la paciencia y la tolerancia, y también la gratitud de lo que estás haciendo, porque lo que estás haciendo cuesta, no es algo que estén haciendo las personas en general desconectarse, ¿no? Al contrario, cada vez nos estamos convirtiendo más en usuarios de todas estas herramientas. Entonces esto va a amplificar mucho la sensación de plenitud. Estoy viendo qué más, pero creo que hasta ahí esta parte de la herramienta. Me gustaría también que ustedes fueran reflexionando. Y aquí voy a citar a uno de mis existencialistas favoritos, y con lo que me gustaría ir cerrando este video, que es Camus. Camus es de mis pensadores favoritos, y sus escritos sobre el mito de Sísifo, pese a que no están ilustrados en el texto tal cual, sí me parece que es un buen comienzo para justo empezar a cuestionarnos el sentido de nuestras vidas
y reconocer que estamos condenados a la libertad y que no podemos sino ser valientes y rebelarnos ante la inherente muerte, y empezar a vivir un poco soportando el cuerpo y ponerlo en la vida, implicarnos en nuestra propia vida. Es impresionante la maravillosa capacidad para desgastarnos hasta el punto de provocarnos quizá un desgarro, por ejemplo, en los vasos sanguíneos. No es que lo queramos así, a voluntad, claro está, pero es necesario generar conciencia del daño físico de la vida en sí y el desgaste y la factura que nos va cobrando la vida al vivirla. La respuesta siempre será expresar el enfado si se trata del desahogo, pero no debe ser la respuesta automática, sino aquella desde el neocórtex, ya que la cronicidad del estado de ánimo solo lleva a un punto de no retorno. Y aquí pues podemos irnos un poco a concluir el ensayo, y a mí me gustaría concluirlo hablando un poco de la ira, la permanencia del silencio, el lenguaje violento, en palabras de Glafira Rocha, otra filósofa viva que tenemos actualmente y de la cual también pueden encontrar su canal de YouTube, por supuesto. Puede retener una conversación y apasionarla para convertirla en un campo de batalla, en palabras de ella. Es esa capacidad que tenemos de poder enfrentarnos a la vida misma. Y como último detalle de este ensayo que yo realicé hace un tiempo sobre el libro, me gustaría recordar estos 3 puntos. Permanezca presente, permanezca sensible y la crítica como importancia para mejorar. Sobre todo cuando uno puede llegar a responder agresivamente, porque creo que mucha de la charla va relacionada con esa parte de nosotros. Ahora bien, para cerrar este fragmento y concluir el último video que vamos a hacer respecto a reducción de estrés, me gustaría que hiciéramos una práctica de meditación. Entonces aquí te invito a que puedas, si quieres y si además te lo permite el lugar en donde estás, cerrar los ojos. Si no, únicamente concéntrate en tu respiración sin querer modificarla ni cambiarla, solamente sintiendo el latido, entrando el aire, revisando cómo sale, cómoda, ¿ok? Esta es una práctica de autocompasión. Busca un lugar tranquilo y número 1, encuentra tu calma, respira. Número 2, recuerda un momento de compasión. Tómate el tiempo para recordar ese momento de compasión. Siente esa compasión en tu cuerpo. Percíbela en tu respiración, percíbela en tu piel, visualízala. Número 4, dirige esa compasión hacia ti misma. Percibe cómo te atraviesa. ¿Qué palabras necesitas escuchar ahora de ti? ¿Qué gesto o acción
podría hacerme sentir más acompañada. Y por último, quédate contigo. Muchas gracias, espero que hayas disfrutado esta última sesión de reducción de estrés. Nos vemos en el podcast en febrero. Vamos a iniciar justo con Camus. No les revelo el nombre completo del tema porque es sorpresa, pero vamos a empezar con mi filósofo favorito y pues espero que lo disfruten tanto y les ayude tanto en esta comprensión de nosotros mismos. Nos vemos pronto.